Cómo un niño abandonado por su madre terminó liderando uno de los cultos más oscuros de la historia moderna. Cómo alguien que no mató con sus propias manos terminó desencadenando actos que marcaron el fin de una era. ¿Somos monstruos por naturaleza o por elección? Looking like there ain't gonna be. Oh boy. I guess about those. Then that I was. Ladies and gentlemen. Listen, people, I don't know how you expect to ever stop the war. Charles Manson no era un simple asesino, ni siquiera era solo un manipulador. Fue, en palabras de algunos, un símbolo del caos, una grieta en el sueño americano, el rostro que marcó el final de los años 60 y el principio del miedo colectivo. Pero antes de los asesinatos, antes del rancho Spahn, antes de las canciones oscuras y los sermones sobre el Helter Skelter, Charles fue un niño no deseado, un hijo abandonado, una sombra que nadie quiso mirar. ¿Qué tiene que pasar en la mente de alguien para que el amor se transforme en violencia, para que la necesidad de pertenecer se vuelva una secta y para que las palabras se conviertan en armas? Este no es un intento por justificar, tampoco por glorificar, es un intento por comprender, porque entender a Manson es enfrentarnos a una verdad incómoda. La línea entre lo humano y lo monstruoso puede ser mucho más delgada de lo que creemos. ¿Qué parte de su historia refleja algo de la nuestra? ¿Qué tanto influye la infancia, el abandono, el contexto? ¿Y qué tan responsables somos de lo que termina brotando dentro de una mente en ruinas? Hoy vamos a entrar en la mente de Charles Manson y quizá al hacerlo también miremos hacia adentro. Bienvenidos y bienvenidas a El Camino del Iniciado. En este episodio exploraremos uno de los casos más inquietantes del siglo XX, la historia de un niño abandonado que terminó liderando uno de los cultos más oscuros de la historia moderna. Comencemos. Charles Mills Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Desde el primer día fue un hijo del abandono. Su madre, Kathleen Maddox, tenía apenas 16 años, una adolescente envuelta en alcohol, violencia y hombres que venían y se iban sin dejar nombre ni rostro. El embarazo no fue planeado, ni deseado. Kathleen lo admitió con vergüenza ante su familia, y desde ese momento, Charles cargó con una marca invisible, la de no haber sido esperado. A su padre nunca lo conoció, un hombre que dio un nombre falso y luego desapareció. En el certificado de nacimiento, donde debería estar el nombre del padre, solo había un espacio en blanco, como si incluso el papel supiera lo que venía. Nació en un entorno sin afecto, sin estructura, sin contención, ni hogar ni futuro, solo una joven madre sin recursos emocionales y un bebé que ya sentía el peso de la indiferencia. Era apenas un recién nacido y ya estaba solo. En sus primeros años, Charles fue dejado al cuidado de tíos, abuelos, extraños. Cuando tenía solo 5 años, su madre fue arrestada por robo a mano armada. Lo dejó atrás, sin aviso. Manson diría años después: recuerdo abrazarla por las piernas mientras se la llevaban. Lloraba, pero ella no miró atrás. Desde los 9 años, fue internado en hogares del Estado, reformatorios, instituciones para menores problemáticos. Pero no era un problema. Era un niño con miedo, con hambre, con la convicción profunda de que nadie lo quería. Allí no encontró ayuda, solo castigo. El maltrato físico, el abuso sexual, la humillación constante, la violencia era el único idioma que se hablaba. No había ternura, no había refugio, solo castigo, solo corrección, solo abandono, una y otra vez. Y en esa oscuridad algo empezó a formarse, una necesidad urgente de sobrevivir, una desconfianza absoluta en el mundo adulto, un odio creciente hacia toda figura de autoridad. A esa edad, la infancia de Charles ya parecía una cadena de puertas que se cerraban. Cada adulto que lo recibía, lo devolvía. Cada hogar era temporal, cada promesa, una mentira más. Los reformatorios no ofrecían ni consuelo ni futuro, solo pasillos fríos, camas alineadas y normas que se castigaban antes de explicarse. Y así, día tras día, empezó a desconectarse,
a dejar de esperar, a dejar de confiar, a entender que el afecto era un lujo, pero reservado para otros. Ya no buscaba cariño, buscaba sobrevivir. Aprendió a observar, a callar, a detectar el peligro antes de que llegara. Y sobre todo, aprendió a esconder el miedo. ¿Qué le sucede a un niño que jamás es abrazado? ¿Qué se rompe cuando el amor nunca llega? Quizá Manson no nació siendo un monstruo, pero el mundo que lo crió le mostró que para sobrevivir primero había que desconfiar, luego manipular y finalmente dominar. Y así, en vez de construir una infancia, Manson aprendió a construir una máscara, una que muy pronto iba a mostrarle al mundo. Si su infancia fue una cuna de abandono, su adolescencia fue una escuela de delincuencia. Robos menores, hurtos de autos, escapar de instituciones, solo para ser capturado de nuevo. Desde los 13 años, Charles Manson pasó más tiempo entre rejas que en libertad. No tuvo maestros, ni un hogar, ni un modelo a seguir. Tuvo carceleros, otros jóvenes igual de rotos, y adultos que solo sabían gritar o golpear. Los reformatorios no lo reformaron, lo entrenaron. Ahí aprendió lo que más tarde sería su arma principal, leer a los otros. Manson descubrió que si no podía ser el más fuerte, podía ser el más astuto. Aprendió a leer el lenguaje corporal, a detectar inseguridades, a manipular. La palabra se volvió su refugio y su filo más peligroso. Yo no le digo a la gente qué hacer, ellos saben qué hacer, diría años más tarde. En prisión aprendió hipnosis, técnicas de sugestión y exploró diferentes religiones. Se obsesionó con el control mental, la idea del yo como ilusión. Y con una habilidad casi teatral empezó a crear personajes, uno para cada ocasión, uno para cada audiencia. Pero detrás de cada máscara había un resentimiento creciente contra la autoridad, contra el sistema, contra una sociedad que lo había descartado antes siquiera de conocerlo. ¿Qué le pasa a un joven cuando lo único que conoce es el encierro? ¿Qué tipo de mente se forja cuando la libertad nunca fue una opción? Charles Manson no salió de la cárcel rehabilitado, salió con un plan y con una voz que tarde o temprano alguien iba a escuchar. Cuando Manson salió en libertad a los 32 años en 1967, ya no era simplemente un exconvicto, era un hombre moldeado por el encierro, y más aún, era un personaje que él mismo había creado. Después de pasar más de la mitad de su vida en prisión, entendió algo esencial. Las peores rejas no siempre están hechas de metal, y que existen formas más sutiles y más efectivas de controlar a los demás. Manson empezó a estudiar, no académicamente, sino estratégicamente. Leía sobre ocultismo, control mental, psicología social. Exploraba la Biblia y las sectas apocalípticas, no por fe, sino por poder. Observaba, imitaba, absorbía. Entendió que la gente no seguía ideas, seguía certezas, seguía a quien les ofreciera sentido. Y entonces comenzó a esculpir su nueva máscara, la del líder espiritual, la del gurú, la del Mesías de los desechados. Puedes convencer a una persona de cualquier cosa si sabes cómo hacerlo. La revolución hippie estaba en pleno auge, amor libre, rechazo al sistema, drogas psicodélicas, búsqueda de significado. Para Manson era el escenario perfecto. No le interesaba el amor ni la paz, le interesaba el disfraz. Adoptó el lenguaje de los hippies, usó la música, el LSD, las flores, no como símbolo de unión, sino como instrumentos de control. Mientras todos hablaban de liberación, él preparaba la sumisión. Poco a poco, su personaje fue tomando forma, calmado pero dominante, amoroso pero manipulador, espiritual pero controlador. No era un farsante, creía en lo que decía porque él era su propia creación, y como toda construcción narcisista, su ego no buscaba simplemente atención, buscaba adoración, sumisión y obediencia total. ¿Qué sucede cuando un alma rota descubre que puede controlar a otras? ¿Qué ocurre cuando el niño abandonado se convierte en el Dios de los abandonados? Para entender cómo un exconvicto sin recursos terminó liderando un culto letal,
Hay que mirar más allá de él, hay que mirar al mundo que lo rodeaba. Estados Unidos, finales de los años 60. El país más poderoso del mundo se desangraba desde adentro. La guerra de Vietnam dividía generaciones. El asesinato de Martin Luther King dejaba al país sin su voz moral, y la muerte de Kennedy aún era una herida abierta. Los jóvenes ya no confiaban en el gobierno, en la iglesia, ni en sus padres. Buscaban nuevas respuestas, y lo hacían en los márgenes: la espiritualidad oriental, las comunas, el LSD, la música psicodélica. Era la era de la contracultura, del vive y deja vivir, pero también del todo vale. El sistema estaba cayendo, y con él las certezas, y fue ahí donde Manson supo moverse. Charles Manson no creó el desorden, lo supo leer y lo supo usar. Mientras todos hablaban de amor libre, él hablaba de sumisión disfrazada de entrega. Mientras los hippies predicaban la ruptura de las estructuras, él sembraba su propia estructura, una pirámide invertida donde él era el centro, y todos los demás, seguidores agradecidos. No era un marginado dentro del movimiento, era un parásito que lo habitaba desde adentro. Yo soy solo lo que ustedes me hicieron. Soy un reflejo de su sociedad. El rancho Spahn, una antigua locación de películas del oeste, se convirtió en el escenario perfecto para su experimento social. Aislado, sin reglas, sin padres, sin relojes. Allí, con LSD, sexo, música y discursos mesiánicos, construyó su pequeño nuevo mundo, una comunidad sin normas aparentes, pero con un líder absoluto. Manson no era un loco perdido en el desierto, era un lector agudo del alma herida de su tiempo, y supo que, donde hay caos, hay gente dispuesta a seguir a quien prometa sentido, aunque ese sentido sea la destrucción. En la superficie parecía una comuna de jóvenes idealistas: paz, amor, música, libertad. Pero detrás de los abrazos y las flores se escondía algo mucho más oscuro. La familia Manson no era una familia, era un experimento de control total, un culto disfrazado de utopía. Manson recorría las calles de San Francisco y Los Ángeles buscando algo muy específico: jóvenes rotos, chicas que escapaban de hogares violentos, que habían sido abusadas, rechazadas, olvidadas. Muchos de ellos no buscaban a Dios, buscaban simplemente a alguien que los mirara. Y Manson los miraba, les decía lo que nunca habían escuchado: eres especial, eres libre, no necesitas nada, excepto a mí. Primero venía el afecto, después el aislamiento. Los alejaba de sus familias, del mundo exterior. Los sumergía en LSD y orgías, mezcladas con largas sesiones de discurso donde repetía una y otra vez que él era Cristo, el diablo y el fin del mundo, todo al mismo tiempo. La dependencia emocional se volvió total. Ya no pensaban por sí mismos, pensaban por él. Entre sus seguidores más fieles estaban Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, 3 jóvenes mujeres que no eran asesinas cuando llegaron a la comuna, pero compartían algo: soledad, inseguridad y un deseo urgente de pertenecer. Susan había crecido en un entorno religioso rígido. Cantaba en el coro de la iglesia hasta que, a los 15 años, su madre murió de cáncer. Su familia se desmoronó. Fue abandonada emocionalmente por su padre y empezó a vagar sola por California. Patricia, desde adolescente, se sentía invisible. Luchaba con su cuerpo, con su imagen. Se sentía indeseada, sin lugar. Manson fue el primero que le dijo que era hermosa, que valía, que podía ser parte de algo. Leslie vivió la separación de sus padres a los 14 como una ruptura total. Empezó a experimentar con drogas psicodélicas, buscaba sentido en lo espiritual, y cuando conoció a la familia, creyó haberlo encontrado. También estaba Charles Tex Watson, de 24 años, exatleta universitario que, bajo la influencia de Manson y las drogas, se convirtió en su brazo ejecutor. Y por último, Linda Kasabian, de 20 años, que no asesinó a nadie, pero estuvo presente, y cuya culpa, con el tiempo, permitiría que el juicio se llevara a cabo. Y en el centro de todo, una profecía: Helter Skelter.
Tomado del nombre de una canción de los Beatles, Manson interpretaba Helter Skelter como una advertencia divina. Una guerra racial apocalíptica se avecinaba. Los negros se rebelarían contra los blancos, destruirían el sistema, pero no sabrían gobernar. Y entonces, la familia Manson emergería de su escondite subterráneo para gobernar el mundo. La lógica era absurda, pero no importaba, porque no era lógica, era fe, una fe construida desde la droga, el abuso y la vulnerabilidad emocional. Y Manson era su profeta. Nunca le dije a nadie que hiciera nada. Estas personas hicieron lo que querían hacer. ¿Qué tan fácil es quebrar una voluntad cuando ya está herida? ¿Cuánto poder se necesita para convencer a alguien de matar en nombre del amor? La noche del 8 de agosto de 1969, 4 miembros de la familia Manson, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, subieron a un coche con una instrucción clara: entren ahí y hagan lo que Tex diga. La casa era la del director Roman Polanski. Polanski no estaba, pero adentro sí estaba su esposa embarazada, Sharon Tate, de 26 años. También estaban Jay Sebring, estilista de celebridades, Abigail Folger, heredera de una fortuna cafetera, y Wojciech Frykowski, guionista. Un amigo más, Steven Parent, fue asesinado en el auto al intentar irse. Susan Atkins fue quien primero apuñaló a Frykowski y a Sharon. Patricia Krenwinkel persiguió a Abigail por toda la casa antes de asesinarla. Tex Watson lideró la masacre con violencia desmedida. Atacó a Sebring, luego a Frykowski y remató a Sharon. Linda Kasabian nunca entró. Se quedó en la entrada, miró, esperó y escuchó los gritos. Las víctimas fueron apuñaladas decenas de veces. Sharon les suplicó que perdonaran la vida de su hijo. No les importó. Con su sangre escribieron la palabra pig en la puerta. Era el inicio del caos que Manson anunciaba. Helter Skelter había comenzado. La noche siguiente lo repitieron. Esta vez contra la pareja Leno y Rosemary LaBianca, una familia de clase media sin relación con Tate. Manson eligió la casa al azar. Entró solo, habló con las víctimas, las ató y luego dejó que sus seguidores hicieran el trabajo sucio. Tex, Patricia y Leslie Van Houten entraron después, apuñalaron, dejaron mensajes con sangre. El objetivo no era solo matar, era enviar un mensaje. Manson no estuvo en la primera escena, y en la segunda solo entró para mostrarles cómo se hacía. Nunca empuñó un cuchillo, nunca disparó un arma, pero sus palabras mataron, su influencia fue el arma más precisa, y sus seguidores, las balas. Lo que más aterraba no era la violencia, era la ausencia de culpa, la entrega ciega, la obediencia total. Sus seguidores no parecían monstruos, parecían jóvenes comunes, y sin embargo habían matado con una devoción religiosa. Estaba en un estado mental en el que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que Charlie me dijera. ¿Qué tan fuerte tiene que ser la voz de otra persona para apagar la tuya? ¿Qué pasa cuando el juicio moral se disuelve en el nombre de una causa? Charles Manson había logrado lo impensable: convertir el amor libre en obediencia violenta, transformar la contracultura en culto, y a jóvenes heridos en armas a su disposición. El juicio de Charles Manson no fue un procedimiento judicial, fue un espectáculo, y él fue su estrella. Durante más de 9 meses, la Corte de Los Ángeles se convirtió en un circo mediático. Cámaras, periodistas, titulares sensacionalistas. Era el juicio más observado del siglo XX y Charles lo sabía. Entraba sonriendo, dibujaba cruces en su frente, lanzaba frases enigmáticas, bailaba, gritaba, se reía del juez. Pero no estaba solo. Afuera, sus seguidoras, las mismas que lo habían acompañado al rancho Spahn, se rapaban la cabeza en señal de entrega, tallaban la misma cruz en su frente, cantaban por él, lo defendían en público. Algunas de ellas tenían solo 18 o 19 años. No entendían bien qué hacían ahí, solo sabían que lo amaban.
y que si él iba preso, ellas también debían sufrir, no por culpa, sino por lealtad. En ese momento pensé que Charles Manson tenía todas las respuestas. Dentro de la corte, el desconcierto era absoluto. ¿Era un enfermo, un manipulador o un producto del sistema que ahora lo juzgaba? Mientras tanto, el fiscal Vincent Bugliosi intentaba lo imposible, demostrar que un hombre que no había empuñado el arma era sin embargo el cerebro de la masacre, y lo logró, no con pruebas físicas, sino con algo más difícil, mostrar cómo una idea puede llegar a matar. Manson usó el juicio como su escenario final, transformó la acusación en profecía, el castigo en confirmación de su papel como mártir. Nunca se defendió con argumentos, se defendió con teatro, con delirio, con provocación. En 1971 fue declarado culpable de asesinato y conspiración. Condenado a muerte, su pena se redujo a cadena perpetua cuando California abolió temporalmente la pena capital. Pasó el resto de su vida en prisión hasta su muerte en 2017, a los 83 años. Nunca pidió perdón, nunca mostró arrepentimiento. No tengo nada de qué arrepentirme, no rompí la ley, no le hice daño a nadie, ustedes me odian porque les digo la verdad. El juicio no solo juzgó a Manson, también fue un juicio a la contracultura, a los hijos del LSD, del amor libre, de la ruptura generacional. ¿Dónde termina la libertad? ¿Y cuándo empieza el delirio? La sociedad entera miraba buscando respuestas. ¿Qué tan enferma tiene que estar una sociedad para convertir a un criminal en mito? ¿Y qué dice de nosotros que hayamos seguido mirando? Charles Manson nunca fue diagnosticado oficialmente con un solo trastorno, pero los expertos han planteado varios perfiles posibles, y todos inquietantes. Algunos lo encuadran dentro del trastorno antisocial de la personalidad, impulsividad, falta de remordimiento, tendencia a violar normas sociales. Otros ven claros rasgos de psicopatía, encanto superficial, capacidad de manipulación, frialdad emocional, insensibilidad total ante el sufrimiento ajeno. También se ha hablado de narcisismo extremo, casi delirante, la idea de ser un elegido, un mesías, un espejo del universo. Pero más allá de las etiquetas, hay algo más profundo, más humano, más incómodo, porque Manson no salió de un laboratorio ni de una película de terror. Salió de nosotros, de nuestro mundo, de una sociedad que abandonó a un niño, lo encerró antes de educarlo y lo ignoró hasta que fue demasiado tarde. No es excusa, es contexto, y ese contexto importa, porque entender no es justificar, es prevenir. Desde una mirada criminológica, Manson no encaja con el perfil clásico del asesino serial. No era un depredador impulsivo, era un arquitecto, un cerebro que, sin matar directamente, supo crear las condiciones para que otros lo hicieran. Su arma más efectiva fue el discurso cargado de sugestión y simbolismo, una mezcla de ideología apocalíptica, promesas de redención y control mental bajo los efectos del LSD. Si lo analizamos a fondo, su modus operandi se ajusta al liderazgo coercitivo de tipo sectario. Su forma de control coincide con lo que Steven Hassan llamó el modelo Byte: control de la conducta, la información, los pensamientos y las emociones. Todo esto envuelto en una ilusión de libertad. Este patrón revela lo más inquietante. No necesitas ser violento para ser letal, solo necesitas carisma y una audiencia vulnerable. I never grew up. I never lived in your society. I never went to school. I never had a mother and father. I raised myself up. What do you think it is about you that makes people want to be a part of whatever it is you're a part of? I'm brand new. Everything I do is always brand new. I'm on the premise of reality. I walk a real road. I'm a real person inside. I'm not a phony. I don't put on no airs. I say what I think. You see what I'm saying? Aren't you putting on an air now? Aren't you putting on an act for me? When you look it back, see if it's an air. See it where you get it. Someone sees it and goes by and they say, "Hey, how you doing?" I say, "Pretty good."
how you be. Where does it come from? Where does the energy and power come from? Who recharges your battery? ¿Cuántas veces ignoramos las señales antes de que la historia se convierta en tragedia? ¿Y cuántas veces más miraremos hacia otro lado antes de que vuelva a suceder? Porque tal vez el verdadero horror no sea lo que Manson hizo, sino que haya sido posible. Charles Manson no fue un demonio salido del infierno, fue un ser humano, y eso es lo más aterrador de todo. No tenía superpoderes, no poseía una inteligencia brillante, ni siquiera fue, en términos criminales, eficaz, pero tenía una mente rota, un hambre infinita de atención, y la habilidad de manipular las heridas ajenas, porque él conocía demasiado bien las propias. El dolor que no se expresa no desaparece, se transforma, y en Manson ese dolor se transformó en culto, en control, en sangre. La psicología no justifica, pero ayuda a entender. Nos permite mirar más allá del titular, nos obliga a preguntarnos, ¿qué convierte a una víctima en victimario? ¿Qué sucede cuando la mente no encuentra contención, ni compasión, ni límites? ¿Cuántos otros Manson se están formando hoy, en silencio, en soledad, sin que nadie los mire? Este no fue solo el retrato de un asesino, fue una advertencia, porque mientras haya abandono, negligencia, trauma sin nombrar, el horror puede repetirse, distinto, pero igual de humano. La mente humana puede crear belleza infinita o destrucción absoluta. La diferencia suele estar en quién nos escucha a tiempo. Gracias por llegar hasta el final. ¿Qué te pareció este video? Si te hizo reflexionar, dale me gusta, suscríbete a El Camino del Iniciado y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Cada semana exploramos juntos el lado profundo de la psicología, la historia y el alma humana. Y recuerda, cuanto más conocimiento poseas, más libre serás.